Sin un final a la vista, han contratado a un grupo de exsoldados de las Fuerzas Especiales Sudafricanas para que lideren a la policía somalí en el ataque al buque. La policía nunca ha participado en una operación semejante, y considerando que 22 miembros de la tripulación pueden seguir vivos, los riesgos son enormes. Botado a finales de los 70, el Iceberg 1 es un buque portacontenedores con la bandera de Panamá, propiedad de la empresa de transportes Asal en Dubái. Transportaba mercancía de equipamiento mecánico de Yemen a Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos. Un trabajo rutinario para su tripulación de 24 miembros, nativos de Yemen, India, Ghana, Sudán, Pakistán y Filipinas. El 29 de marzo de 2010, cuando llevaba viajando menos de una semana, entró en el Golfo de Adén. El Golfo de Adén es la ruta principal para los barcos que entran o salen del Mar Rojo para adentrarse en el Canal de Suez. Así que cada día hay más de 20.000 barcos que pasan por el Golfo de Adén. A tan solo 10 millas del puerto de Adén, fue secuestrado por piratas somalíes. Desde esquifes de fibra de vidrio botados desde una embarcación central, se acercaron rápidamente al Iceberg 1, atacándolo con balas y lanzagranadas durante media hora antes de abordar el buque. Indefensa, la tripulación no tenía armas para contraatacar. Solo les dio tiempo a realizar llamadas desesperadas a sus casas. En las imágenes grabadas por los propios piratas, la tripulación, al mando del capitán Ali Sela, de 72 años, de Yemen, está petrificada. Es la pesadilla que atemoriza a cualquier barco que navegue cerca del Golfo de Adén. Es una cuestión muy simple. Tienen suficiente equipamiento y armas para asustar a un buque desarmado. La tripulación no tiene elección. No son soldados, no están preparados para luchar. El capitán tiene que rendirse. Los piratas suben a bordo y comienza el proceso de rescate. Desde el inicio de la Guerra Civil Somalí en 1991, el país ha tenido un régimen anárquico y sin dirección, siendo 19 los distintos gobiernos que han intentado asumir el poder. En 1993, los Estados Unidos intentaron intervenir, pero este incidente, que sería conocido como el Black Hawk Down, causó la muerte de 18 soldados estadounidenses y otros 73 fueron heridos, por lo que sus ganas de intervención fueron desechadas. La anarquía y violencia armada que se desencadenó fundó los cimientos idóneos para la piratería. Que Somalia haya sido un país anárquico durante los últimos 30 años aproximadamente les ha permitido a los piratas operar casi impunemente por toda su costa. La piratería es un síntoma, pero el verdadero problema es la falta de un gobierno efectivo, la falta de un Estado de Derecho en la propia Somalia. Dirigentes de Executive Outcomes se reunieron en el 93 y en el 94 para abordar el problema de que muchos buques extranjeros estaban llevando a cabo pescas ilegales en su territorio. Así que deliberaron que las represalias serían simples. Saldrían ahí fuera, arrestarían a los barcos y pedirían un rescate a los propietarios porque pescaban ilegalmente. Los somalíes pensaron que gran idea, probemos esto. Iniciaron toda una industria. Bueno, iniciaron dos, porque está la industria de la piratería y la de la contrapiratería. Los desastres naturales, la pesca ilegal y el dumping han forzado a los somalíes a recurrir a la piratería. El concepto evolucionó y decidieron que podían atacar barcos más grandes. La idea de secuestrar a la tripulación para negociar buenos rescates se convirtió en la forma de funcionamiento de la piratería somalí. Es un modelo de negocio muy efectivo. Se trata de crimen organizado en una zona donde es difícil luchar contra el crimen organizado. En 5 años, la piratería aumentó a grandes pasos. En 2005, 3 buques fueron secuestrados. En 2010, 117. Esta es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Debemos garantizar que aquellos que cometan actos de piratería no quedarán impunes. En un intento por proteger a los buques comerciales de los ataques piratas, las Naciones Unidas organizaron buques militares de sus Estados miembros para iniciar patrullas especiales antipiratería. Pero con eso no bastó. Son 5 millones de kilómetros cuadrados de océano, una superficie enorme. La coalición de fuerzas navales dispone de entre 12 a 15 buques de guerra. Es como intentar patrullar toda Europa con 12 coches de policía, con un límite de 25 kilómetros por hora. Están armados, tienen rehenes. De acuerdo, adelante, abrid fuego. Sin poder confiar en la protección de las fuerzas navales de las Naciones Unidas, las compañías navieras decidieron responder a los ataques por sí mismas.
Rápidamente surgieron empresas privadas de seguridad marítima para contratar equipos de mercenarios que defendieran a los buques de los piratas. Localizando esquife. Esquife localizado. Los piratas son 5 o 6 hombres en algo poco más grande que un bote a motor. No quieren enfrentarse a 4 personas entrenadas y bien equipadas, evidentemente. Y el coste es de entre 30 y 40.000 dólares, que no es mucho para salvar a un barco y a su tripulación. Los buques de mercancías normales no estaban especialmente equipados para defenderse. La realidad es que tan pronto como equipos bien armados se subieron a bordo, la piratería se frenó. Se ha detenido. No hay un solo incidente en que piratas secuestren un barco que tenga un equipo bien armado a bordo. Cada vez menos barcos se atrevían a desafiar al Golfo de Adén sin incorporar esas medidas disuasorias. Pero la naviera Asal, los propietarios del iceberg 1, no habían incorporado ni una medida para proteger al buque y a la tripulación. Después de 2 meses, las provisiones de alimentos se agotaron y tanto los patronos como el gobierno ignoraban las plegarias de los rehenes. Nadie estaba dispuesto a ayudarlos. Como se ve en la imagen, la tripulación es la que sufre. Nos tienen en esta sala. Sí, aquí, en esta sala. Son solo unos 5 metros. Y aquí estamos 23 personas, todas juntas. Y ya veis cómo nos tienen aquí, tratándonos como animales. Esto no es vida para humanos. Como animales nos tienen. Y siempre disparando sus armas. Para imponer su autoridad, en menos de 1 minuto, ya se ponen a disparar para asustar a los marineros. Estamos sin comida y sin agua. Bebemos agua del mar porque solo nos dan 3 litros de agua para 3 días. El iceberg 1 fue alejado 12 millas de la costa de Somalia, quedando fuera de la jurisdicción internacional. Este era el refugio perfecto para mantener a los buques secuestrados. Una zona inmune a las intervenciones, lo bastante cerca de la costa para que los piratas pudieran recibir provisiones e intercambiar personal con sus aliados en tierra. El 1 de noviembre, tras 218 días de sufrimiento y sin rescate a la vista, permitieron a los marineros traumatizados enviar mensajes al mundo exterior. Le hablo a mi familia. No estoy muerto y sé que con la ayuda de Dios no moriré. Por favor, no podemos vivir sin respeto. Que nos traten como a seres humanos, por favor. Estamos apelando a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, para que hagan algo, porque estamos sufriendo mucho aquí. Sí, que encuentren a alguien de un comité o a quien sea para que nos pongan en libertad. A continuación, mercenarios sudafricanos son contratados para liderar las fuerzas locales de policía en una operación para poner fin al secuestro pirata más largo de la historia. Miguel nunca... El 29 de marzo de 2010, el buque carguero Iceberg 1 fue capturado en el Golfo de Adén. 7 meses más tarde, la tripulación fue confinada en un pequeño cobertizo con escasas provisiones de alimentos y agua del mar o del sistema de aire acondicionado. A estas alturas ya era imposible que nadie pagase el rescate de 8 millones de dólares. La naviera Asal, propietarios del buque, había abandonado a sus hombres hasta el punto de negar que el buque fuera de su propiedad. La situación de Ali Mohamed Khan, el ingeniero jefe del buque, y de sus compañeros parecían no tener salida. Los propietarios de este buque se han desentendido de todo, del barco, de la tripulación y de todo. Sin el patrón ni nadie que se preocupe, ¿qué será de nosotros? Los piratas violentos, el barco en mal estado y la tripulación llorando el suicidio de su tercer oficial de a bordo, Wadji Akram. Lo que los rehenes ignoraban era que la solución a su condena estaba en ese momento tomando forma en el lugar menos pensado, en Somalia mismo. La región de Puntland, al norte del país, tiene su propio gobierno y fuerzas de seguridad, y su presidente, Abdirrahman Mohamed Farol, había empezado a reconstruir un ejército desde cero. Para conseguir entrenamiento y apoyo, recurrieron a mercenarios sudafricanos. La lista incluía al piloto de helicóptero Arthur Walker. Arthur, un veterano de las fuerzas militares sudafricanas, combatió como mercenario durante 20 años en guerras civiles como las de Angola y Sierra Leona.
pero el gobierno de Puntland sabía que no podía reclutar a mercenarios individualmente. En su lugar, contrataron a una empresa militar privada oficial. Un nuevo grupo solicitó mis servicios en febrero de 2011. Una empresa que no conocía, llamada Saracen International. Saracen tenía un pasado turbio, vinculado de forma directa al auténtico soldado del Ejército de Oro, Executive Outcomes, y más recientemente con el eje central de los mercenarios, Eric Prince, fundador de la mayor empresa de seguridad privada del mundo, la poco popular Blackwater. Creo que cuando se me oye hablar de las organizaciones en las que he estado, se entiende que a cualquiera de nosotros nos han seleccionado especialmente por nuestras habilidades, experiencia y ganas de trabajar en estos países. Creo que nos consideramos totalmente diferentes a cualquier fuerza militar de la ONU, donde a los soldados no se les motiva para que mantengan sus puestos durante mucho tiempo. Y en países africanos afectados por guerras civiles, había una constante demanda de sus servicios. Con fuerzas militares especiales bien equipadas, todos estos problemas podrían resolverse rápidamente, trayendo un ejército militar privado, muy bueno en relación coste-eficacia. La piratería somalí constituía tal epidemia que Puntland había desarrollado una política antipiratería de primera calidad. Las Fuerzas Policiales Marítimas de Puntland, o PMPF. Me contrataron para ir allí. Cuando aterricé, comenzamos a construir el Ejército Policial Marítimo de Puntland. Sam Kanda fue parte del primer contingente de mercenarios enviados a Puntland. Estábamos en Bosaso. A 5 kilómetros de Bosaso, construimos la base de nuestro ejército marítimo de Puntland. Pero tardamos un poco. Nos llevó 6 meses levantar todo el muro y colocar todos los camiones. Cuando la base se hubo completado, llegó una remesa de camiones, contenedores y equipos militares donados por los Emiratos Árabes Unidos. Esto fue una señal clara para la población local de que las PMPF contaban con el apoyo de gobiernos internacionales. Aunque estos suministros serían esenciales, la operación dependía ahora de los reclutas somalíes. Estaban tan delgados que casi ni se les veía. Si los hubiera entrenado como entreno normalmente se habrían muerto. Pero usamos nuestras habilidades y los cuidamos bien. Con nuestras habilidades los entrenamos poco a poco, pero haciendo que comieran bien para que acabaran estando más fuertes que al principio. Cuando nos fuimos, ya eran profesionales. Somalia realizaba un gran esfuerzo para combatir los humillantes secuestros que se sucedían en sus costas. Los secuestros ya no solo afectaban a los buques cargueros o a los petroleros. En 2010, una familia danesa, los Johansen, daban la vuelta al mundo en un yate de 12 metros cuando fueron atacados por piratas en el Océano Índico. Estuvieron capturados durante 7 meses antes de ser liberados por $1 millón. Los Johansen fueron víctimas de un caudillo pirata influyente llamado Isi Yulox. Yulox tenía un ejército bien armado de unos 70 hombres y era uno de los líderes más conocidos de la piratería en Somalia. Las PMPF sabían que atrapar a Yulox sería un triunfo importante. Averiguaron que él y sus hombres tenían el campamento militar en Bali Didin, en el interior del Cuerno de África. Como las rutas en tierra pirata eran demasiado peligrosas, llamaron a Arthur Walker para sobrevolar la localidad. Acompañándolo, su compañero, el mercenario sudafricano Roel Van Heiden. Van Heiden prestó servicio al Buró de Cooperación Civil, un escuadrón de asesinos gestionados por el Estado durante el apartheid. Tras la pérdida de poder del Congreso Nacional Africano, consiguió trabajar como freelance durante las guerras civiles en Angola y Sierra Leona para la infame Executive Outcomes, antes de que lo reclutase Saracen International para el gobierno de Puntland. Organizó toda esta operación policial y la controló desde arriba, sosegada y discretamente, con mucha disciplina y eficacia. Y consiguió los resultados que quería. Su misión era localizar y destruir algunos de los jeeps armados de Isi Yulox. Avanzada la tarde, se acercaron desde el sur. Incapaces de identificar el recinto militar, dieron la vuelta y volvieron a acercarse desde el norte. Fue entonces cuando comenzaron a recibir disparos desde tierra.
El artillero Andrew respondió al fuego de inmediato. Andrew le indicó a Roelf de dónde venía el fuego, cambiando la posición del helicóptero. Ahora sí tenían los camiones localizados. En una empresa militar privada, sobre todo para las que yo he trabajado, no se ve esta agresividad tan brutal. Esto no ocurre. Cuando se trata de soldados profesionales, todos actúan con ética. Pero cuando interviene la brutalidad, es la eficacia de la unidad lo que cuenta. Cuando un objetivo ha sido identificado, el plan ya ha salido bien, todo ha salido bien. La logística, las instrucciones y la ejecución. Pero ellos atacan y atacan duramente. Las fuerzas aéreas con las que contamos son letales en estas circunstancias en África. Hemos identificado a 5 o 6 vehículos desde el aire. No hay duda de que son vehículos piratas. Tienen armas de un calibre de 12,7, proyectiles de gran calibre y PKMs. Hemos visto muchos disparos desde tierra. Ha sido como un partido de disparos, pero el artillero Andrew les ha dado más duro que ellos a nosotros. Por lo que sabemos, no nos han alcanzado, pero todos sus vehículos han sido destruidos. Algunos informes recogen que uno de los piratas murió en esta misión. Otro afirma que 6 piratas, así como civiles, perdieron la vida. Para Arthur, Roelf y el equipo Saracen fue misión cumplida. Ahora ya están confiados y preparados para una misión mayor y mejor: la recuperación del iceberg 1. Finales del 2012. La tripulación del iceberg 1 lleva cautiva 2 años y medio. El primer trabajo de Arthur es hacer un viaje de reconocimiento para buscar indicios de vida. Solo fotografía a un pirata. La tripulación, si es que siguen vivos, no está a la vista. Ahora es cuando a Arthur se le informa de la terrible odisea. A los piratas les dijeron que había oro y diamantes a bordo del buque, y eso fue lo que los motivó a secuestrarlo. Durante 3 años, los piratas rajaron todas las alacenas, contenedores, cortaron de todo en busca de oro y diamantes, y torturaron a los marineros, en especial al ingeniero jefe, para que les dijera dónde estaban escondidos. Pero no había oro ni diamantes. Por brutal que fuera su trato o sus condiciones, la tripulación no podía darles a los piratas lo que no tenían. Se necesitaban medidas drásticas. A continuación, Arthur Walker, los mercenarios sudafricanos y las PMPF se enfrentan cara a cara a los piratas. Para liberar a los rehenes cautivos durante 33 meses a bordo del iceberg 1. Se preparan para atacar desde los mismos esquifes de fibra de vidrio que usaron los piratas. Es la primera vez que un buque secuestrado es atacado por un esquife. Aprenden sobre la marcha. Pronto descubrirán que estas embarcaciones son precarias, difíciles de manejar e inadecuadas para condiciones duras. En su primera operación marítima, las PMPF se adentran en territorio inexplorado. El resultado es impredecible. Los vehículos azules de las PMPF parecen sospechosos en un país donde muchos simpatizan con los piratas y comparten los beneficios que obtienen. El helicóptero de Arthur es un indicio más de que un intento de rescate está a punto de tener lugar. Pero los riesgos reales son para los somalíes que han decidido alistarse para combatir a sus compatriotas piratas.
La operación la realizaron únicamente los somalíes junto con un par de expatriados que los aconsejaron. Rolf dirigió las fuerzas de tierra. También intervinieron Alex de Rusia y Medic Brandon sudafricano, pero el resto eran somalíes. Son las 5:30 de la mañana. Con el iceberg 1 a la vista, ahora es el momento de que los hombres de las PMPF pongan en práctica todo lo aprendido. Los piratas a bordo del iceberg se resguardaban en el puente de mando. Pero no sabíamos dónde tenían a los rehenes. Si es que todavía había alguno. Su esquife aún está aquí. Así que comenzamos a levantar fuego para ver si los piratas u otra persona a bordo reaccionan. Quizás aún no nos hayan visto. Es muy temprano. Rolf Van Hiden, comandante de la operación, nos comenta sus intenciones para esta primera mañana. Aún es muy temprano, no son ni las 6 de la mañana, pero nuestras tropas ya están en sus posiciones. ¿Están los dos esquifes? Sí. Los dos. Los dos. Teníamos 3 ametralladoras Dushka de un calibre de 12,7 montadas en la parte trasera de un todoterreno y también contábamos con la ametralladora ligera, la PKM, que es de 7,62. Si quieren mantener el elemento sorpresa, tienen que actuar rápido. Creo que dispararemos un RPG. Solo explosión aérea, solo aérea. Mientras un joven de las PMPF prepara una granada propulsada por cohete, las tropas se enteran de una mala noticia. Los piratas están despiertos y expectantes. El cielo se viste de fuego y las balas alcanzan la costa a unos centímetros de las piernas de los soldados, que se dispersan. El comandante sudafricano sabe perfectamente qué deben hacer. Que abran fuego al barco. Que abran fuego con la Dushka. Que disparen con la Dushka. La ametralladora Dushka se ha atascado. De pronto, por su falta de experiencia y entrenamiento, los soldados corren un gran peligro. Ahora la misión es más difícil y peligrosa. Al principio los piratas nos atacaron. Iniciaron ellos el combate. Estábamos allí para evaluar la situación y nuestra misión era rescatar a los rehenes. Y la primera mañana fueron los piratas los que dispararon a nuestro grupo, principalmente con la PKM y con armas precisas y mortales. Alcanzaron varios de nuestros vehículos, a una distancia de unos 700 metros. Así que, naturalmente, tuvimos que contraatacar. Ahora nuestro plan es atacar el barco desde distintos ángulos. Por tierra, por aire y por mar, desde un barco. Pondremos a 20 personas en el barco y desde ahí comenzaremos a despejar la resistencia que nos encontremos. No debería haber muchos hombres, pero esto es lo que haremos. Siendo atacados, los soldados necesitan apoyo aéreo, y es ahí donde Arthur Walker se desenvuelve como pez en el agua. Realiza un vuelo de reconocimiento sobrevolando el barco en un viejo Alouette y decide advertir a los piratas de que iniciar ataques de fuego es un juego peligroso. Cambia totalmente la situación. Cualquiera que intenta atacar desde tierra se da cuenta de que corre peligro, de lo vulnerable que se vuelve nada más ver el helicóptero en el aire. Aunque en realidad el helicóptero no pueda ver a la persona o detenerla. Se trata de un efecto psicológico, como casi todo, pero da una ventaja increíble. De vuelta en la costa, estas fotos muestran la cantidad de munición que el iceberg ha recibido. Los sudafricanos están contentos. Es un día difícil. No todo ha ido correctamente al 100%, pero la intención y el esfuerzo estuvieron ahí. Creo que ha ido muy bien. Los piratas disparan con tanta precisión que los soldados han trasladado su base a un terreno más elevado para que no los vean ni alcancen.
Nos asentamos en un terreno más alto, a tan solo unas dunas de distancia. Descargamos todo. Los soldados están descansando y limpiando las armas. Están cansados. Se está durmiendo. Los soldados de las PMPF y los sudafricanos tienen que replantearse una misión que parecía ser mucho más sencilla. Uno de los indicios de cómo han subestimado a los piratas es que les quedan pocas municiones. Nos estamos quedando sin municiones, así que enviaremos el helicóptero a Eyl para ver si puede conseguir reabastecimiento. Arthur alza el vuelo para conseguir abastecimiento en el pueblo cercano de Eyl. En 2 horas regresa con más ametralladoras PKM, balas y un nuevo cañón para la Dushka que se había atascado. El anochecer está al caer. Deben esperar a la mañana siguiente para intentar atacar. Todavía no saben cuánta munición les queda a los piratas. Pero no son los disparos de los piratas a bordo del buque lo que debería preocuparles. Ahora mismo la situación está bajo control. Por la mañana temprano, un grupo de 7 piratas de Garasad, un pueblo cercano, atacaron a los soldados mientras dormían. 3 de los piratas murieron, 1 escapó y 3 fueron capturados. Mientras los desnudan y los introducen en un camión policial, los mercenarios sudafricanos hablan con ellos antes de que se los lleven. ¿Cómo te llamas? Abaquín. ¿Cómo? Abaquín. Abaquín. ¿Y tú? Abicab. Abicab. ¿Y tú? Said. Sí. Said. 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 Estáis entrando en un juego peligroso. Tenéis suerte de estar vivos. Provistos de gran cantidad de armas, los soldados de las PMPF deciden lanzar un ataque decisivo al iceberg 1. Con los rehenes aún a bordo, abren fuego con todos sus medios, tiroteando el iceberg con armas pesadas. Los piratas no contraatacan, pero tampoco se rinden. Siguen estancados. Avanzada la tarde y sin tener respuesta, Arthur vuela para ver mejor. Esto sí provoca una respuesta. Los piratas abren fuego. Estas fotos muestran la suerte que tiene Arthur de estar vivo. Hay varios balazos en las ventanas del helicóptero y una bala llegó a alcanzar el asiento del pasajero. Los soldados y los sudafricanos sabían que la espera ya no era una opción. Acercaron a los francotiradores para intentar alcanzar a algunos piratas. Nos dispararon desde las portillas, así que no se podía ver a ninguno de los piratas, aunque sabíamos que los disparos venían de allí. Lo único que podíamos hacer era disparar a las portillas. Pero son los piratas los primeros en conseguir derramar sangre. Nos han disparado. Desde sus posiciones privilegiadas, a una distancia de 700 metros, consiguen disparar a 3 soldados que sobreviven. Muchos de ellos prueban el sabor de una batalla de verdad por primera vez. ¿Se ha realizado una operación de este tipo en Somalia? ¿En África? No. Esta es la primera vez. Este tipo de operaciones nunca resulta fácil. Arthur traslada a los heridos a Eyl. Todos están frustrados por los pocos avances y la situación de estancamiento que parece no desaparecer.
Entonces los soldados y los mercenarios reciben un mensaje de a bordo que les revela lo que necesitaban saber. Nos comunicamos con los piratas por teléfono a través de sus patrocinadores o inversores. Su reacción inicial fue que lucharían hasta la muerte sin importarles lo que les pasase, que lucharían hasta morir antes que liberar a ninguno de los rehenes. Ese fue literalmente el mensaje y por eso ya no nos preocupó tanto bombardearlos. Lanzan un ataque total desde la playa y desde el aire, bombardeando el iceberg con toda la potencia de su arsenal. La idea era hacer que de entre 5 a 10 soldados escalaran para abordar el buque bajo el fuego, mientras los cubríamos disparando desde tierra y aire. Solo teníamos una ametralladora PKM y el helicóptero. Desde tierra es muy difícil defenderse de los disparos de un helicóptero de combate aéreo. Se mueve más y te tiene en el punto de mira. Los disparos desde tierra son imprecisos y los suyos te alcanzarán sin ninguna duda. En un intento desesperado, las tropas se acercaron al buque en 3 esquifes. Los piratas abrieron fuego salvajemente, decididos a no dejar que los soldados se acercasen. Las balas caen peligrosamente cerca de los pequeños botes desarmados. Pero los soldados siguen avanzando. Una vez cerca del casco, están protegidos de los disparos de los piratas, pero ahora se enfrentan al reto de subir a bordo. Para ello, han traído con ellos escaleras. Desde la playa, un mercenario sudafricano ha detectado movimiento en cubierta, pero ese no es el único problema. La escalera no es lo bastante larga. El mar estaba muy movido y al principio no conseguíamos adaptar la escalera en su justa medida para engancharla a la barandilla. Sin saber que la escalera era demasiado corta, un segundo esquife avanza hacia el casco del buque. Pero el mar bravío hace que uno de los soldados caiga al agua bajo fuego enemigo. Las tropas desde la playa solo pueden disparar desesperadamente a las portillas intentando cubrirlos. El primer esquife se prepara para la retirada, forzando al segundo a hacer lo mismo. Las balas siguen alcanzando el agua a su alrededor. Los 3 esquifes retroceden, pero no sin bajas. Uno de los soldados, alcanzado por una bala, ha muerto. Es la primera víctima mortal del escuadrón. Y aún les queda mucho para liberar a los rehenes. A continuación, Arthur Walker, los mercenarios sudafricanos y las fuerzas policiales marítimas de Puntland traerán armas pesadas para intentar poner fin al secuestro de 33 meses del iceberg 1. En la costa de Somalia, las recién establecidas fuerzas marítimas policiales de Puntland combaten contra los piratas a bordo de un buque carguero, el iceberg 1, en una campaña para liberar a los 22 rehenes a bordo. Para ayudarlos cuentan con el legendario piloto de helicóptero Arthur Walker y un escuadrón de mercenarios sudafricanos. Vimos que no estábamos siendo muy efectivos, que no les causábamos mayores problemas a los piratas. Así que decidimos traer un misil de mayor calibre. Los soviéticos construyeron el rifle sin retroceso B-10, un arma que sin duda puede penetrar el acero de los buques y aunque su alcance es de unos 4 kilómetros, es preciso a tan solo unos 400 metros. Además le faltaba la mira telescópica. Como el plan era disparar para abrir una brecha, las fuerzas de Puntland decidieron que el iceberg 1 era un objetivo suficientemente grande. Al final conseguimos un lanzamisiles, un rifle sin retroceso B-10.
Tiene un calibre de 100 milímetros, lo suficiente para hacer algunos agujeros en el grueso acero del puente. Con una longitud de 7 metros, a esta arma antitanques no le será difícil penetrar un buque carguero. Las fotografías hechas más tarde muestran uno de los proyectiles del B-10 atravesando el casco de grueso acero del buque. Finalmente, la intención de los piratas cambia. Aterrados, algunos intentan huir en esquifes. Pero tras el ataque aéreo de Arthur, uno de estos se hunde, obligando a los piratas a volver al buque. No habían recibido suministros de agua potable ni de comida. Así que estaban empezando a pasarlo mal. Además, estaban acostumbrados a conseguir su dosis diaria de cat, una droga suave que se mastica. En 12 días hicimos que se murieran de hambre. Para empezar, conseguimos a los 2 primeros rehenes, heridos y en un terrible estado de salud, a cambio de un paquete de azúcar y un poco de té. Enviamos un bote y bajamos a los rehenes por la escalera. Y los llevamos a la orilla para ponerlos a salvo. Inmediatamente después los trasladamos a nuestra base para que recibieran atención médica esa misma noche. Bienvenidos a la libertad. Gracias. Un miembro hindú de la tripulación de 25 años, Swapnil Japat, recibió un tiro en el tobillo durante el ataque. Está tan aliviado o tan cansado que parece no importarle. Lo siento, amigo. Ha sido necesario para liberaros. Sí. Empiezan a aclararse las condiciones en que estaban a bordo. Esto es agua, pero no nos la daban ellos. Es agua que cogíamos de la lluvia. Esta agua que ves era para 3 días. 3 días. Arthur los traslada para que los atienda un médico. Para ellos es el fin de un terrible suplicio. Mientras se alejan de la costa, dejan atrás el barco que ha sido su prisión durante casi 1000 días. Los piratas saben que no pueden competir con 2 rifles sin retroceso, así que se preparan para rendirse. Los representantes de los piratas, ancianos y líderes de tribus, negocian con el ejército en la playa. Esta es la locura de la piratería en Somalia. Los inversores se comunicaban con los piratas de a bordo y con los piratas que estaban en el pueblo más cercano, que llamaban por teléfono a nuestro comisario de policía, de forma que teníamos todo un círculo de comunicación directa con los piratas. Uno de los negociadores es el padre de 2 de los piratas. Suplica por sus hijos y exige a los demás piratas que liberen al resto de rehenes. Si aceptan, podrán irse sin ser disparados. Al final, las negociaciones salen adelante. Dejarán que los piratas vuelvan a sus casas sin ser detenidos. Pero tras tener secuestrado al iceberg 1 durante casi 3 años, no obtendrán ningún rescate. Habiendo cumplido su misión, los soldados suben al iceberg 1 y ven en qué condiciones estaban los rehenes. Los rehenes estuvieron presos durante 3 años a bordo de ese buque, en una cabina amplia pero muy apretados. Tenían muy poca comida y muchos de ellos fueron torturados. El ingeniero jefe fue quien sufrió más torturas. Le cortaron las 2 orejas, que le colgaban hasta aquí. Lo golpearon con una barra de metal y le dañaron sobre todo la pierna izquierda. Los rehenes, por fin libres, no pueden contener la emoción. Lo más increíble es que después de 3 años de confinamiento, en general tenían buen aspecto. Estaban sanos, lo que demuestra la salud mental de estos marineros y su autodisciplina. Consiguieron sobrevivir con entereza y mantenerse en las mejores condiciones que les fue posible.
Todos los rehenes, nada más tocar tierra, comenzaron a rezar y a dar gracias al Señor, ya fueran musulmanes o cristianos. Ha sido una experiencia increíble. Todo el tiempo que trabajamos allí, sudando la gota gorda, fue recompensado al ver la expresión de estos rehenes, liberados tras 3 años de tortura. Ha valido la pena. Ahora el escuadrón se da cuenta de que los piratas colocaron a estos hombres en los cuartos del perímetro exterior del barco, usándolos como escudo humano. El 10 de diciembre, por la mañana temprano, me disponía a rezar y de repente se oyó un tiroteo. Fue brutal y todos nos escondimos para protegernos de las balas que no dejaban de volar por los aires. El bombardeo fue tal que se veían balas por todas partes mientras permanecíamos tumbados. Pasamos allí 3 años. Pero los últimos 18 días fueron la guerra. Al principio no sabíamos que venían a salvarnos. Pensamos que venían a destruirnos a todos. Y finalmente el día 18 todo se calmó. El terrible sufrimiento de estos hombres ha terminado. Han sido salvados por un ejército somalí novato que ha lidiado con un problema que lleva años atormentando al país, y todo bajo la supervisión de mercenarios sudafricanos, endurecidos por duras batallas y cuyas acciones han superado su reputación. Stand by door. Roger, got it now.